Bienvenidos a Terreno de Juego, el espacio donde la pasión por el deporte se encuentra con la estrategia de los bienes raíces. Aquí hablaremos de jugadas maestras dentro y fuera de la cancha y de cómo la visión, la disciplina, la paciencia y la estrategia son claves para ganar. ¿Estás listo? Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Terreno de Juego, este podcast donde se unen los deportes y la industria inmobiliaria y juegan en una misma cancha. Yo soy Irán Marín y quiero saludar con mucho gusto a mi compañero y amigo Rodrigo Camacho. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias, Irán, muy bien. Ya el episodio 7 de Terreno de Juego, Sí, muy contento, Irán, ya de que esto que estamos haciendo y de compartir contigo y nuestra comunidad. Obviamente, hoy un tema que nos pone en la orillita de la silla, Irán. Yo soy Rodrigo Kamalich, asesor inmobiliario, y pues bueno, también un apasionado de los deportes. Y pues con este tema, Irán, listo para empezar. se me olvidó decir que yo soy Irán Marín, periodista deportivo también. Siempre cuando hacemos la presentación. Bueno, y sí, exactamente, vamos a hablar de un tema un poco álgido, pero un tema que existe y que lamentablemente ha existido y creo yo que existirá mientras haya deporte y mientras haya industria inmobiliaria y haya negocios, que es la trampa. La trampa, el tomar ventaja a veces de manera no tan eh, legal para poder sacar justamente ventaja, poder sacar un resultado, para poder sacar dinero, poder sacar muchas cosas, ¿no? El deporte y el negocio inmobiliario comparten esa tensión permanente, ¿no? La línea del fuera de lugar, el margen del reglamento, esa frontera donde la creatividad a veces se convierte en trampa, ¿no? Hay desde dopaje hasta manipulación financiera. La historia del juego, la historia del deporte está llena de quienes intentaron ganar sin respetar las reglas y también de los sistemas creados para detectarlos. Entonces, hoy vamos a hablar justamente de cómo se fabrica la trampa, cómo se descubre y también tener algunas lecciones para que no nos las apliquen, ¿no? En la industria inmobiliaria de repente pasa mucho, ¿no? Hay que recordar casos tristemente célebres como el del famoso cártel inmobiliario y en todo el mundo, ¿no? Suceden situaciones así que ya iremos comentando, Rodrigo. Sí, Nami, desafortunadamente, como lo dices, pasa, ¿no? Hay historias que a veces parecen de broma, pero suelen pasar, ¿no? Es un tema súper difícil, un tema muy relevante, Irán, pero obviamente que ahí, pues bueno, vamos a ir por partes, vamos a irlo practicando, vamos a ir conociendo algunos términos en el tema inmobiliario que también son interesantes y muchas cosas que se están haciendo, Irán, y cosas que deben de venir también importantes para el tema inmobiliario, como se ha hecho también en el tema deportivo, para encontrar estos agentes de peligro, ¿no? Que están por ahí. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno al tema y ir platicando poco a poco este tema del dopaje deportivo, del dopaje inmobiliario, mi buen Irán. Dopaje inmobiliario, exactamente, de la famosa trampa. No les vamos a decir cómo hacer trampa, ese no es nuestro Ese trabajo, sí no es pero el vamos tema. a hablar de cómo pueden evitarla y de algunos tramposos célebres por ahí. Vamos a la primera pausa y regresamos ya de lleno con nuestro tema. La tentación del atajo. Antes de que existan las reglas, para muchos existe la posibilidad de romperlas. El deporte y los negocios inmobiliarios nacen del mismo impulso. Competir, acelerar y ganar tiempo. Continuamos. Ya regresamos con nuestro tema principal, que pues le llamamos la tentación del atajo, la tentación del saltarse por ganar como sea, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con deportistas que a veces parece que eran ejemplares y resulta que hacen trampa? Y en el mismo partido, ¿no? Alguna vez un liniero, un amigo liniero defensivo, no voy a decir nombres, pero digo, pero tú que fuiste liniero también lo vas a Sí, ver. sí, Él me sí. decía, y así me decía, y digo, tú corrobóramelo, todos los linieros defensivos y ofensivos agarran. Todos, en todas las jugadas. El castigo se le marca al más tonto, que fue el que se dejó ver. ¿Es verdad esto? Bueno, es que ahora sí que me voy a escudar y me voy a defender esa apreciación, ¿no? No, claro. Y mira, y tú lo ves también ahora en el tema, tú lo ves ahora en los partidos en la NFL, o sea, realmente hay cosas que están permitidas, ¿no?
no quiero, o sea, hay cosas que puedes hacer, hay cosas que realmente no debes de hacer y es cuando ya te marcan el castigo. Sí, obviamente, pues a veces pues, se te va y se te va la mano y lo agarras, ¿no? Y sí, sobre todo cuando estás haciendo tu bloqueo y todo, pues sí, 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 sí puedes, de cierta forma, sí se te va, lo agarras y al final, pues es un castigo y cuando te ven, pues te castigan, ¿no? Eso no está en duda. Siempre que haya un movimiento que no está permitido, te van a castigar. Eso es 100% marcado y legal, Irán. Es precisamente esto donde surge a veces la manera sistemática de hacer trampa o de evadir el castigo, ¿no? Te lo comentaba justamente por eso, ¿no? Se dice por ahí, no, pues todos agarran, sí, pero como decían los papás, ¿no? Cuando uno era chiquito, y sí, si todos se avientan al pozo, tú también te vas a aventar. Antes de que existan reglas, siempre va a existir la posibilidad de romperlas. Esto hablando en el deporte, ¿no? Siempre vas a poder meter la pierna un poquito más duro, a lo mejor está la apreciación, como tú lo mencionas, pero también en los negocios, ¿no? Esto surge también en la industria inmobiliaria, sin duda alguna, porque nace todo esto de tres factores. La competencia, Sí. el acelerar el resultado y el ganar tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, Rodrigo, en los deportes, el espíritu del juego limpio y la frontera del si no está prohibido, está permitido, también aplica en la industria inmobiliaria. Eh, Mira, Irán, yo creo que, mira, como lo comentábamos hace un momentito, es un tema complicado porque sí raya un poco en esa línea entre lo que puedes y lo que no debes de hacer, ¿no? Yo creo que aquí en este tema y llevándolo un poquito al tema inmobiliario, el tema del dopaje y todo esto que estamos platicando, eh, hay muchas cosas que suceden, hay muchas cosas que se van dando y que al final se crea, como en su momento se ha llamado, se crea una burbuja inmobiliaria con Ok. todas estas situaciones que pasan y afecta. Afecta en tu caso como a lo mejor como inversionista, como vendedor, como comprador de alguna propiedad, te va a afectar. Y si tú lo estás haciendo como vendedor, pues también vas a salir raspado, vamos a decirlo así, porque si esto llega a mostrarse o te llegan a encontrar en un falso movimiento, pues te va a pegar muchísimo, ¿no? Entonces, así como ha pasado en el deporte, a lo mejor lo hacen y no pasa nada en el momento, ¿no? No ha pasado nada en ese momento, pero desafortunadamente para ellos, en este sentido, pues son cosas que los cachan en la movida y pues ya ves lo que ha pasado en estos temas, ¿no, Irán? Justamente eso precisamente es lo que te quería preguntar. O sea, por ejemplo, como casos reales en el deporte, como ocurrió en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 con Ben Johnson, recordarás este Claro. impresionante corredor canadiense que ganaba los 100 metros, que derrotó a Carl Lewis, que era el hombre más veloz del mundo. Hasta su momento ganó el campeonato del mundo y resulta ser que en los Juegos Olímpicos de Seúl participa y pues, prácticamente lo cachan, ¿no? Con ese antidoping. Y resulta ser que no había sido nada más para los Juegos Olímpicos. En muchas otras competencias anteriores se había dopado, pero él usaba de los famosos inhibidores. O sea, él se dopaba antes de la competencia Ya, y digamos que antes, un poquito antes de la competencia también, algunos días, se limpiaba. Se ya, usaba algunas sustancias que pues podían engañar ahí un poquito al sistema antidopaje. ajá, Obviamente sospecharon de él y pues le aplicaron la directa en los Juegos Olímpicos, ¿no? El resultado fue que le quitaron la medalla y que resultó como un tramposo. Hablar también, por ejemplo, cuando no se marcan las cosas o cuando sí, cuando la trampa tiene efecto. Y todavía también la trampa, además de castigarse, se vitorea. Recordar, y para los futboleros y para los maradonianos, una disculpa, pero lo que hizo, por ejemplo, Diego Armando Maradona en 1986 sí, 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 todas luces fue trampa, ese gol con la mano. Los ingleses, empezando por el portero Peter Shilton, lo tocaba y se iba. Y también hablar, por ejemplo, del espionaje de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que fue otro caso que sí se castigó, ¿no? Que se comprobó que Bill Belichick si realmente le estabas robando señales a los Jets de Nueva York.
y que fue primero a los Jets, pero resulta ser que también era a otros equipos a los que les estaban robando señales y era mucho más fácil, ya viendo la señal, saber y adivinar la jugada que venía. Esto también se castigó. Entonces, en la industria inmobiliaria, digamos, con casos concretos, obviamente sin que te comprometa a decir nombres, Ah, pero seguramente hay casos muy concretos que, y algunos están documentados y se pueden decir a lo mejor si los nombres. ¿Qué casos, por ejemplo, en la industria inmobiliaria de trampas que se castigaron y que no se castigaron y se siguieron haciendo, Rodrigo? no, mira, yo creo que aquí, Irán, más allá, y bueno, mencionar un poco ese tipo de trampas, yo me iría un poco más al tema de esto que sucede mucho más a menudo, Irán, ¿no? Por ejemplo, yo te decía hace un rato, ir un poquito por partes, ¿no? Y lo que sí sucede y lo que sí pasa muy a menudo en el tema inmobiliario, y es una especie de dopaje, ¿no? Porque al final Ajá, es lo que está sucediendo o de trampas, como lo estás mencionando. Y uno de ellos es, por ejemplo, inflar los avalúos, Iram, ¿no? O sea, por ejemplo, claro. esto se da, ¿no? Desafortunadamente en algunos casos, y es cuando y digo, para que conozcas un poquito el término, es cuando se sobrevalúa una propiedad para que puedas pedir más dinero por ella, para que puedas pedir a lo mejor un préstamo más grande. Y obviamente es exagerar pues el valor real del mercado inyectándole un precio, ahora sí que sin ir al gimnasio, ¿no? Ya ves Ajá, cómo se metían y no iban y de repente ya parecían bien fuertotes, ¿no? sí. Y obviamente esto hace algunos años empezó a suceder, hizo que las propiedades pues subieran mucho de valor y bueno, cuando el valor real pues no era tan grande, ¿no? Y yo te voy a platicar un caso, ¿no? Que se da y todavía hoy afecta en una de las zonas aquí en Querétaro, ¿no? Y yo te voy a platicar, yo cuando llegué a esta zona, que empecé a conocer un poco esa zona, eran casas que eran muy, muy económicas. Obviamente viene el tema de lo que es la plusvalía, de lo que hemos Ujú. platicado, del crecimiento y todo, pero al día de hoy, Querétaro en este caso se volvió una zona muy accesible para invertir, sobre todo para la gente que venía de fuera. ¿Por qué tocó este tema? Porque tú, por ejemplo, que venías de a lo mejor de la Ciudad de México, de Monterrey, de todos estos lugares que a lo mejor la propiedad o la compra de propiedades es más cara, llegabas aquí a Querétaro y veías las propiedades y decías, oye, qué barato, ¿no? Me alcanza Ujú. súper bien. ¿Qué es lo que empezó a hacer la gente? Y aquí es donde viene el tema de inflar los avalúos, decir, bueno, pues yo, mi casa, que a lo mejor cuesta 1.200.000, por ponerte un ejemplo, pues la vendo en 1.800.000, ¿no? Y el tema, Irán, es que la gente que venía de fuera decía, ay, 1.800.000, qué barato, la compro y se pagaba, ¿no? Y se paga. Y entonces empiezas a elevar, a inflar los precios y es donde al final afecta. Y tú a lo mejor dices, ay, padrísimo, vendí mi casa en 1.800.000. Sí, espérate a que llegues, ¿no? Al tema de impuestos, que llegues al tema de todo esto, porque aquí entra otro tema, Irán, y a lo mejor me voy un poquito más extenso, ¿no? Entra lo que son esta parte de los avalúos y es donde entra esa trampa que tú dices y que tú mencionas, ¿no? Porque yo iba, o bueno, no yo, Rodrigo, pero iba el vendedor y decía, oye, evaluador, estoy vendiendo mi casa en 1.800.000, échame la mano, ¿no? Valúa mi casa en más o menos en Ah, ese precio para que ahora que vayamos a notaría, pues no me afecte tanto el tema de los impuestos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que de cierta forma, Iram, afecta al tema inmobiliario, ¿no? claro. Entonces, yo, obviamente, esto crea esa burbuja que yo te digo. Al final sigue siendo buena opción, al final sigue siendo buenas opciones para comprar o para deshacerte de tus casas en el tema de Querétaro como estado para comprar, digo. Pero sí se dio mucho el caso eso del dopaje, de la inflación, del sobrevaluar las propiedades para tener un poquito más, ¿no? Es el famoso dopaje financiero, ¿no? Sí, claro. Y Y sobre todo también hay muchos, lo estabas comentando, ¿no? Hablar también, manejar información privilegiada, manipular permisos, vamos a decirle cómo es la palabra corrupción, sí, lamentablemente, ¿no?
No, y claro, y ahí es donde viene, aquí sí me voy a ir un poco más al tema de los desarrolladores, al tema de la gente y estos famosos insiders, ¿no? Que le llaman, que es aprovechar pues, los datos públicos, ¿no? Y mira, esto se da un poquito a lo mejor ya no tan a gran escala, porque ya todo lo encuentras tú en el registro público de la propiedad y obviamente en estos lugares donde ya está la información accesible para todos, el plan de desarrollo urbano, pero obviamente pues estos cambios a lo mejor que de repente se dan en planes urbanísticos, en permisos, desarrollo, pues tienes por ahí a un insider, a alguien infiltrado por ahí que te sopla, ¿no? Y te dice, oye, ¿qué crees? Que esto ya no va a ser esto, va a ser esto. Y mira, me vino ahorita un A poquito. un Bill Belichick que te roba señales. Sí, ¿no? Y me vino ahorita a la mente un casito que te voy a platicar, porque lo platicamos hace unos capítulos, pero entonces tú tienes a tu insider, te da la información, te dice, tú ya cambias el plan y subes el precio, ¿no? Entonces es cuando otra vez, pues vuelve a complicar las cosas y te vuelvo a decir, aunque la gente sigue comprando, va a llegar un momento donde eso, pues, ese inflar, pues va a reventar, ¿no? Y ya no va a ser tan accesible para la La gente. trampa se va a detectar. Va a Claro, aparecer un tribunal antidopaje que te va a detectar todo eso, o lo que sucedió simplemente después del terremoto de 2017, ¿no? sí, Fue un claro, caso, digamos, muy firme. sí, ¿no? Y obviamente, pues toda la gente, digo, yo soy uno de ellos, nos empezamos a mover hacia acá y todo empieza a ser más caro, ¿no? No que no lo valga, porque sí lo vale, a mi percepción, y obviamente como yo creo, todavía hay muchas zonas que están sobrevaluadas, ¿no? Que sí son buenas zonas, que son buenos lugares para vivir todo, pero ya los precios están muy por encima de lo que yo personalmente considero que deba ser y lo que mucha gente, porque al final lo que pasa también, Iram, es que te dicen, oye, pues yo vendo mi casa en 2,5 millones. Ah, sí, ok, negociamos y obviamente termina cerrando en precios más baratos. Y quiero platicarte un poco, Iram, de estos planes que contemplando, digo, complementando un poco esto que estamos hablando, ¿no? También viene esa manipulación de permisos y viene esa manipulación de Sí, precios y todo eso que al día de hoy, afecta, ¿no? Hay muchos planes y ya hace algunos años, esto lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero hace algunos años se tenía el plan de hacer una especie de libro azul, como el de los coches, ajá, sí, en tema de propiedades y todo aquí en Querétaro. Eso lo platicaremos más adelante porque eso corrigió y como lo platicabas, ¿no? Como el VAR, como los antidopajes, como todo eso, protegió un poco esa sobrevaloración y ok. ese dopaje, ¿no? Que no queremos que suceda. Que también hay que hablar luego del dopaje financiero de los deportes, de cómo inflan de repente las cartas de algunos jugadores Ujú. que cuando estaban brillando apenas costaban 10 pesos y Sí, nada más porque preguntaron por él ya cuesta 20. Pero bueno, sí, la sí, trampa sí. nace de la impaciencia por ganar antes de que el reloj marque. Creo que con esa frase podemos terminar esta primera parte, esta primera sección y vamos a otra pausa y regresamos con la ciencia de la verdad. ¿Cómo detectar al tramposo? Justamente algunos de los temas que ya tocaste. La ciencia de la verdad. Las trampas solo duran hasta que alguien crea un mejor sistema de detección. La creación de herramientas con base en la tecnología para anticipar o descubrir las mayores trampas. Regresamos. Ya regresamos a terreno de juego y estamos hablando de la trampa, del dopaje financiero, de las ventajas que a veces se toman para lograr resultados, ¿no? Pero también hay que hablar de que existe, sin duda alguna, una manera de detectar al tramposo, ¿no? De cómo poder tener la verdad, de cómo poder tener resultados lícitos. Las trampas solo duran hasta que alguien crea un mejor sistema de detección. En el fútbol, lo sabemos, pues muchas veces se trató de engañar al árbitro con los penales. ¿Cuántos penales se marcaron que no eran? Que se reclamaba todo. Y ahora, pues con la tecnología, con el famoso VAR, el video árbitro, la repetición videoarbitral, y también el nacimiento del antidopaje
de la analítica deportiva, de ver y de detectar lo que ha pasado últimamente, ¿no? De detectar a jugadores que pues estaban coludidos con las apuestas, ¿no? Jugadores como el caso de Terry Rozier del Heat de Miami, que se ponía de acuerdo con las mafias porque ellos apostaban los famosos unders, o sea, que iba a Sí, anotar sí, menos sí. puntos. Él estaba perfectamente y de repente solo jugaba 2 minutos porque, ay, me lesioné. Ya se iba a la banca. Sí, sí. Y obviamente los que apostaban para los puntos de Rosier se volvían locos. Claro. Pero ahí se descubrió toda esta manipulación, lamentablemente, que existe y que tira a los que creemos normalmente que el deporte es muy limpio o que Sí. tiene que ser, pues tira y le da fuerza a todos esos conspiranoicos que de repente quieren que todo esté arreglado, ¿no? Entonces, también, además de la tecnología, con inteligencia artificial, con Big Data, cambió el juego, ya no basta con esconder, hay que anticipar a ser descubierto y eso también lo han hecho mucho, ¿no? O sea, como que se cuidan un poquito más, bueno, voy a hacer esto para que no me vean, voy a hacer esto para que no me detecten, para que no me cachen. Y esto justamente tiene mucho que ver con un ejemplo que nos querías dar también en el mundo inmobiliario, ¿no? No te dejo con las ganas, por favor, suelta. No, y mira, y me acordaba ahorita, porque así va saliendo, ¿no? Las cosas en estos temas. Y platicabas hace rato platicábamos un poquito de estos insiders y de esta gente que al final transporta información de un lugar a otro. Y se dio en uno de los casos, a lo mejor por ahí ¿te acuerdas que platicamos de la Universidad de Arkansas Sí, aquí en claro. Querétaro? Se dio que la universidad estaba proyectada primero en algún punto de aquí de Querétaro, en uno de los municipios aquí en Querétaro, y obviamente por cuestiones de a lo mejor hasta, y voy a decir algo, a lo mejor hasta por ahí de dinero, de movimientos, de todo esto que al final, y te hablo desde agua, desde muchas cosas que empezaron a suceder, de repente, de un momento a otro, intereses, también muchos intereses, de un momento a otro, la posición de la universidad cambió de un lugar a otro, ¿no? Y esa es una historia ahí buena, pero no muy distante de donde estaba proyectada inicialmente, pero sí hizo un cambio, ¿no? Y aquí es donde entran esas partes, esos infiltrados, esas noticias, esas cosas que de repente dices, aquí ya no me conviene, ¿no? Entonces vámonos para este Mejor lado, para acá. mejor para acá, ¿no? Entonces, pues obviamente, imagínate te estoy hablando que no es mucha la distancia, a lo mejor estamos hablando de 2.5, 3 kilómetros de un punto a otro, pero sí cambia la Pero ubicación. ya no es el lugar Ya inicial no era donde el lugar, estaba. no, ya no era el lugar original, estaba de un lado. Originalmente, esta universidad estaba proyectada y estaba pactada para estar del lado que va desde Querétaro hacia Peña de Bernal, en la carretera que va a Querétaro a Peña de Bernal, y ahora la universidad está del lado que viene de Peña de Bernal hacia Querétaro. Tú dices, oye, no es mucha la diferencia. No, a lo mejor no en distancias, pero sí Pues sí, afecta pero... en desarrollo y en todas estas Y sobre todo oportunidades. si ya se tenían algunas cosas pactadas, si ya se tenían algunas cosas negociadas, no sé, incluso pagadas, no sé. Sí, Eso no, también, pues es un movimiento medio extraño, ¿no? pasa, Iram, por eso te digo, ¿no? Y obviamente todo eso, pues se va regulando. Y todo eso, como tú lo mencionas ahorita, todo eso, digo, esto que pasó nos lleva al caso de que todo esto se tiene que regular, todo esto se tiene que medio, ¿cómo poderlo decir? Medio abrazar, medio, se me fue la palabra, proteger para que no sucedan estas cosas, ¿no? Pero hay en medio, hay muchos intereses y hay muchas cosas, y a lo mejor como tú lo dices, ¿no? Anticiparte a esa victoria, ¿no? Querer ganarle al tiempo y querer hacer las cosas para tener tú la mayor ventaja, pues eso afecta a todos los demás, ¿no? Entonces, es Y el caso que... hubo, Ajá. sí, sí, ¿y hubo alguna sanción, algo así, o se quedó como... No, no, que yo recuerde, no, Iram. Sí, obviamente hubo algunos temas, ¿no? Que surgieron ahí, pero la verdad, y digo, lo más importante es que se estableciera la universidad, ¿no? La Universidad Sí, de Arkansas en Querétaro,
Y al final se dio, se hizo. Seguramente hubo por ahí algunas penalizaciones, algunas cosas que también afectaron, ¿no? Porque también retrasó también el tema de la construcción un tiempo. Entonces, todo eso, pues, al final fue un castigo, ¿no? Y fue Claro. ahora sí que un pañuelo amarillo ahí, fue una llamada de atención a todo esto y se dio. Aquí la ventaja es que se dio, la ventaja es que obviamente se tuvo su castigo, pero pues obviamente son cosas que suceden, no deberían de pasar, pero pues bueno, se dio en este caso, ¿no, Eran? Y fíjate, un caso, digamos, similar, me vino también a la mente, pero del caso del lado deportivo, Ajá, fue más o menos en 2007, 2008, si no mal recuerdo. Pero bueno, el Toluca anunció a un jugador apodado el Tecla Farías, no me acuerdo cómo se llamaba, Rodrigo, no sé, era el Tecla Farías, ya, argentino, procedente de River Plate. Yo no había visto hasta ese entonces una presentación tan grande para un jugador. Allá en las instalaciones de Metepec, donde ahora ya está muy bonito, pero allá pusieron un templete. El que era en ese entonces presidente de Toluca, Rafael Lebrija, lo anunció, ¿no? Viene el Tecla Farías. Ah, qué bueno, ¿no? No, pues era un jugador importante en River Plate, ¿no? Había salido goleador, etcétera. Lo presentaron al jugador. Llegó prensa de todos lados. Lo presentaron, él sí posó con la playa del Toluca. Y a los 2 días se informa que River Plate ya lo había vendido al Porto de Portugal. ¿Cómo se quedó el Toluca? Pues obviamente dijo, ¿cómo que se? O sea, si ya, no, pues es que todavía no habían firmado, ya lo habían presentado, ya había venido a México, ya estaba todo, digámoslo así, pactado, pero resulta ser que Porto ofreció un poquito más de dinero y el River dijo, no, pues de todos modos se lo mandamos. A ver cómo le arreglo con el Toluca. sí, no, Pues esto sí tuvo repercusiones. Toluca obviamente demandó a River Plate, lo demandó ante la FIFA, lo demandó ante el Tribunal Internacional del Deporte, el famoso TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo, falló a favor del Toluca ya, y durante varios años, no sé si recuerdas, bueno, yo sé que no estás tan involucrado en el fútbol, pero durante varios años los jugadores de River Plate no podían llegar de manera directa a México. ok, O sea, River Plate no le podía vender a jugadores a México. Y realmente, si hay un equipo que genera jugadores para todo el mundo y cuyo uno de sus principales mercados es México, es el River Plate. sí, sí, Entonces, ahí afectó, pero también como afectó una trampa que quizá es muy similar a lo que mencionas del caso de la Universidad de Arkansas, ¿no? Pues la trampa solo dura hasta que alguien crea un mejor sistema de detección y aquí los detectaron. Vamos a otra pausa y regresamos con nuestra jugada maestra. Va a estar buena. Jugadas maestras. Lance Armstrong. Es un exciclista profesional estadounidense, conocido tanto por sus 7 victorias consecutivas en el Tour de Francia, como por el posterior escándalo de dopaje que llevó a la anulación de todos esos títulos. La lucha de Lance contra el cáncer es una parte fundamental de su historia, y en su momento, una historia muy inspiradora. Regresamos. Ya regresamos, estamos en terreno de juego y vamos a hablar de nuestra jugada maestra. En esta ocasión estamos hablando de trampas, estamos hablando de cosas no tan legales y pues sin duda alguna uno de los tramposos más grandes de la historia. Y creo que a muchos nos dolió cuando sucedió esto, no sé si a ti, Rodrigo, sí, el famoso caso de Lance Armstrong, ¿no? Este campeón de ciclismo que construyó su imperio sobre terreno auténticamente falso. No sé si te acuerdas el fenómeno de Lance Armstrong. Obviamente era casi casi el deportista perfecto. Era un gran padre de familia, era un tipo que se repuso al cáncer, esto hay que mencionarlo también porque tampoco es que sea todo oscuro en torno a Lance Armstrong. Él pues fue uno de los principales, uno de los, digámoslo así, impulsores de la gente que sobrevive al cáncer y lucha. Cuando él tuvo cáncer testicular justamente, cuando el equipo Cofidis, uno de los grandes equipos de ciclismo en Inglaterra, en Europa, lo había contratado, ok, resulta ser que pues ya cuando estaba prácticamente desahuciado Lance Armstrong, invadido de cáncer, dijo, no, nosotros no vamos a contratar
un bulto, así le dijeron. Ay, Entonces, él obviamente, pues su trabajo en cuanto a regresar del cáncer, en cuanto a la resiliencia, en cuanto a llegar, volver al ciclismo y ganar 5 Tours de Francia, una medalla olímpica, pues todo lucía de manera perfecta con Lance Armstrong. No sé si recuerdas, había una fundación que se llamaba Livestrong. Se pusieron muy de moda en esas épocas unas pulseritas, me acuerdo en 2000, fue como en 2004, 2005, se pusieron muy de moda las pulseras Live Armstrong, que eran unas pulseras amarillas de goma, y creo que todos tuvimos una, ¿no? De las Live Armstrong, ¿te acuerdas? claro, sí, todos. Yo sí era partidario del movimiento y sí tuve mis Ajá. pulseras Live Samsung, sí, claro. Live Sí, todos Strong era, teníamos Live Strong Live era. Strong, sí. Ajá. Pero me acuerdo que las cotizaban ya carísimas y luego ya había hasta piratas también. Pero sí, yo sí tenía la original y con el certificado de que apoyabas la lucha contra el cáncer y todo. Era padre porque Claro. una actividad importante, ¿no? Pero ahí justamente cuando se empieza a hacer se empieza a forjar todavía el imperio de Lance Armstrong, finales de los 90, principios de los 2000, empieza a ganar y resulta ser que varios reporteros lo empezaron a cuestionar porque no se les hacía normal que Ya. un ciclista tuviera tal recuperación de un día para otro. Era cuando empezaban a salir los casos del famoso EPO, la eritropoyetina, y la oxigenación de la sangre, que le sacaban la sangre a los ciclistas y se las volvían a inyectar. La oxigenaban, se la volvían a inyectar y por eso había equipos de ciclismo que eran verdaderamente máquinas. Y el propio Lance Armstrong se sometía de repente a exámenes y pues salía todo negativo. Entonces estábamos viendo un superhombre, ya un superhombre que muchos admirábamos, pero lo admirábamos realmente. O sea, tenía sus libros, hacía sus conferencias. He de decirte que me aventé muchas conferencias de Lance Armstrong, compré sus libros también. Mi papá tenía su libro ahí y yo no me perdía el Tour de France, no me lo perdí desde el 99 hasta el 2004, 2000, me desmañanaba aquella gran carrera contra Jan Ullrich. Era ver a Lance Armstrong con su camiseta del US Postal, era creo que algo básico, ¿no? En los partidos de béisbol lanzaba las primeras bolas, se casó con Sheryl Crow, o sea, el cuate tenía una vida perfecta. Pero lo que habíamos platicado, de repente unos periodistas empezaron a ver que la cosa no estaba tan, que no era tan normal que ganara tanto Lance Armstrong, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente en, resulta ser que se da a conocer que efectivamente había utilizado, se había dopado. Y se había dopado como todos y hasta más. Un dopaje sistemático, una red de corrupción, una red de mentiras, de comprar jueces, de comprar a la gente que hacía los exámenes. Su propio equipo ya después hablaba de él y decía que era un bully tremendo. O sea, que la cara que mostraba Lance Armstrong No. hacia la gente era completamente distinto. Pero ahí la situación fue que justamente Lance Armstrong cambia completamente de lo que era lo que era su imagen en cuanto a esto. Y todo se desenmascara con la USADA, la agencia de antidrogas de Estados Unidos, respaldada también por estos periodistas que lo estuvieron siguiendo. Hay un documental muy bueno, La verdad oculta de Lance Armstrong, si no mal recuerdo el nombre, si no, aquí le vamos a poner el nombre bien. Ya. Pero justamente ahí se desata todo esto, ¿no? O sea, no nada más era el deportista que aparentaba una cara y era completamente distinto, ¿no? De repente sus compañeros decían que era un ser verdaderamente despreciable ya cuando se trataba de competir, que pues que también que trataba muy mal a toda la gente porque él era el mejor y todas las redes de corrupción y de trampa alrededor de un dopaje sistemático
que queda ya a la vista con aquella célebre entrevista que le hace Oprah Winfrey en 2012 también. Creo que ahí fue todavía, fíjate, todavía antes de 2000, de la entrevista con Oprah Winfrey, creo que Ajá. muchos todavía confiábamos en Lance Armstrong, decíamos, no, a este cuate le están tirando y Sí, todo, sí, 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 es mala onda. pero ver, número uno, el cinismo, número dos, el descaro y la desfachatez con la que Lance Armstrong hablaba de cada punto, donde dijo que hubiera sido posible ganar 5 Tours de Francia y una medalla olímpica si no se hubiera dopado. Y luego cuando dice, todos se dopan. Esa fue como que su legado, ¿no? Como el último dardo que lanza. Lance Armstrong, pues cuando pierde todo esto, no solo perdió sus títulos, sus Sí. 5 Tours de France, su medalla olímpica, pero también perdió, mientras lo estaba haciendo, de ese suelo simbólico en el que construyó su negocio, ¿no? O sea, demuestra el caso de Lance Armstrong, que sin duda alguna en el deporte, la reputación es tu más grande cimiento. Y esto también ocurre en el rollo este que estamos del real estate, de los bienes raíces, ¿no? Tu reputación es tremenda y si tú tienes una reputación muy grande, pero escondes cosas, te haces trampa, haces el famoso dopaje financiero del que hablábamos, inflas los precios, los avalúos, pues estás haciendo algo muy similar a lo que hizo este señor Lance Armstrong, ¿no? Que pasas de ser una auténtica celebridad, no nada más deportiva, sino en todos lados, porque el fenómeno de Lance Armstrong fue tremendo, pero ¿cómo se puede caer una carrera cuando estuvo sustentada en trampa, lamentablemente, ¿no? Ya no se hablaba de su resiliencia en Al cuanto al cambio. cáncer, ya no se hablaba de su competitividad de arriba de la bicicleta, ya se hablaba después de toda la trampa y todas las corruptelas que hizo para lograrlo. Triste historia de Lance Armstrong, pero nos habla justamente en esta jugada maestra de pues lo que puede conducir si no llevas una carrera bien y en los bienes raíces también pasa algo similar, ¿no? Sí, Iram, y aquí la verdad es que una vez más caemos en cuenta que el deporte y los bienes raíces tienen muchísimo, muchísimo que ver, ¿no? Esta historia deportiva puede ser obviamente más inmobiliaria de lo que parece, ¿no? A Sí, veces las similitudes en lo que pasa, y a lo mejor no lo identificamos y no lo cachamos a lo mejor de inicio, porque pensamos que son mundos muy, muy, muy diferentes, ¿no? Pero desafortunadamente como pasa y como ha pasado en la historia deportiva, pues también pasa en el tema inmobiliario. Y con esto no te quiero decir que el tema inmobiliario es malo, ¿no? Tampoco el deporte es malo, no, pero suceden situaciones que también son buenas, también es bueno conocerlo y también es bueno entender a lo mejor el porqué de muchas cosas, ¿no? Hoy en día sí es de mucho cuidado y mucha precaución todo esto que puede suceder también. Y se han dado casos, y también se han dado casos de malos manejos en desarrollos, incluso notarías, Iram, ¿no? Cuando se supone que, bueno, se supone que la notaría es sí, lo más recto que puede es haber, el que ¿no? vigila, ¿no? Es el que vigila, ¿no? Y yo te voy a platicar un par de casos, ¿no? Donde se han afectado a muchas personas, ¿no? Y recuerdo un tema de un desarrollador de casas, no muy grande, no te voy a hablar de una marca de casas, ni mucho menos, pero sí un desarrollador que desarrollaba alrededor esto sucede en una privada que estaba haciendo de alrededor de 20 o 30 casas, en un terreno con una muy buena ubicación. Al parecer, pues todo era legal, ¿no? Permisos, todo lo que necesitaba para construir. Y vaya sorpresa, ¿no? Que de repente se aparece el dueño del terreno y se dio cuenta que estaban construyendo en su terreno, Uy, ¿no? Entonces, obviamente, y aquí abarca, o sea, primero fue claramente, pues, se quejó, demandó y es una disputa que hoy en día pues sigue trabajándolo, ¿no? Imagínate toda la gente
en el caso similar, ¿no? Como toda la gente que confía en Lance Armstrong, toda la gente que confía en este desarrollador, toda la gente que, digo, aquí hablamos de inversiones, ¿no? De dinero y todo, pero toda la gente, Pobre, igual, patrocinadores, afición, claro, equipo multidisciplinario. exacto. Entonces, toda la gente que confía, toda la gente que va incluso y que compra y que está, imagínate al enterarte que lo que compraste no existe, ¿no? O sea, no está, no hay nada avalado, ¿no? O sea, no Pero es algo. falsificó, ¿cómo le hizo para hacerse del No, terreno? es lo que ¿Cómo? hablábamos hace rato, ¿no? O sea, incluso a veces esos insiders, esos malos manejos, esas malas cosas, como tú lo mencionabas, ¿no? Hace un rato el tema del cártel inmobiliario y todo esto que al final pasa, este cuate vio una oportunidad, ¿no? Vio una oportunidad, encontró un terreno que a lo mejor estaba ahí, que nadie veía, que nadie le ponía atención. El tipo empezó a desarrollar, hizo callecitas, empezó a construir y todo. No mal recuerdo, Irán, todo inicia por un incendio, ¿no? Algo se incendia en el terreno, de repente, pues ya sabes, llegan autoridades, llegan bomberos, llega todo, y bueno, a ver, papeles, pues ¿cuáles papeles? No, No, pues es que no no había los tengo papeles, ahorita. ¿no? Y no, y obviamente, pues, ¿cuáles? Nunca se apareció, nunca dio la cara, y toda esta gente, pues ahora trae ese tema atorado, ¿no? Y pasa también, Irán, a veces incluso, y eso también es bien importante que lo mencionemos, y sobre todo con los temas ejidales. En algún momento hablamos de los temas Sí, ejidales y de los terrenos, porque ahí es donde suelen darse muchas de estas situaciones en cuanto a mentiras, en cuanto a mentiras, trampas, todo eso. El tema habitacional o el tema, por ejemplo, con los terrenos ejidales no es malo, ¿no? O sea, siempre y cuando sepas cómo trabajarlo, cómo hacerlo y darle un claro sentido a la tierra, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Hay todo un proceso para hacer eso, para hacer que la tierra sea legal, legítima y se pueda hacer el movimiento, ¿no? De la compraventa. Mucha gente lo que hacía, pues era eso, ¿no? Tomar tierra ejidal. Realmente la tierra de ejido, pues obviamente, así como su nombre lo dice, es propiedad del ejido y algunas personas, pues esa tierra se hereda, ¿no? Se hereda con el tiempo. Es prácticamente lo que platicábamos ajá. también un poco lo que hizo Manny Pacquiao, ¿no? Con las casas. No Sí, podías venderlo, tienes que heredarlo y si en algún momento, pues tienes que pasar de la propiedad de la ejidal a la propiedad privada para la hacerlo. propiedad privada. Así es. Y en el tema ejidal pasaba eso. La gente tomaba, ¿no? Yo iba y agarraba papeles y de repente, pues salían los dueños de los terrenos, porque el legítimo terreno, pues son la familia, ¿no? La gente del ejido. Entonces ya acá había todos unos desarrollos y todavía era tierra ejidal, ¿no? Uf. Entonces imagínate, ¿no? Entonces se da, Irán, se da y la verdad Pero es ahí que ahí también se habla de una red de trampa tremenda. O sea, sí. ya para que esté el desarrollo, digo, si un tipo como Lance Armstrong pudo ganar 5 Tours de France y ganar una medalla olímpica de esa manera, pues de este lado también las mismas argucias y chapucerías que utiliza la gente, ¿no? Y se da, y te digo, o sea, ahora, bueno, hay muchos desarrollos y muchas desarrolladoras principalmente que hacen ahora pues estas oportunidades de preventa y por eso hay que revisar y cómo viene toda la papelería y desde dónde y cómo va funcionando. Como te decía, no es malo, pero hay que entender cómo funciona y hay que entender cómo es que este proceso se tiene que ir dando para no caer precisamente en esas trampas, en esos fraudes, ahora inmobiliarios, ¿no? Esta gente que, como decíamos también, busca sacar provecho al tiempo, ¿no? Para beneficiarse de cosas y al final a lo mejor ni siquiera tienen todas las cualidades para resolverlo y pues dejan a los demás atorados en todo el problema, ¿no, Irán? Y lamentablemente nunca vamos a estar libres de los tramposos sistemáticos, pero sí hay muchas maneras de podernos proteger de ellos. Pues Y ahí está la historia de Lance Armstrong, totalmente igualada también al rollo inmobiliario, ¿no? ¿Alguna otra cosa que querías comentar, Rodrigo? no, Perdón. bueno, que ahora, digo, en este tema hay muchos candados, ¿no? Ahora ya hay muchas cosas que se verifican y como lo mencionábamos hace rato, es el tema también del registro público de la propiedad, de todo esto para que también tengas la seguridad, ¿no? De lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien,
no quiere decir que todo sea malo, pero sí, y nada más para que no quede como el miedo ahí metido, no, no, o sea, las cosas se pueden dar, se dan bien y hay que saberlo hacer, nada más, ¿no? Es lo único que yo recomendaría, Irán. Hay que estar bien con la gente correcta, hay que investigar quién es la gente correcta y no podernos librar de algún Lance Armstrong por ahí, ¿no? Si Así de es, veras que, Irán. créeme que, fíjate, ya pasaron muchos años y todavía me duele decirlo, porque realmente sí lo admiraba mucho yo. No, a todos. Es que es una historia que a todos nos tocó, porque Sí, imagínate, o sea, era realmente ver el crecimiento, ¿no? Ver, bueno, no el sí, crecimiento, lo que él hacía. Y todos, y a todos, pues nos tocó el tema, güey, tiene cáncer, ¿no? O sea, y ve las sí, ganas sí. que le echa y ve cómo está. Y digo, obviamente el cáncer no es el tema, ¿no? O Sí, sea, no, y pero lo pudo hacer y eso, te todo. digo, eso por eso lo dije al principio, ¿no? Sí, no, Una cosa es cómo venció el cáncer y cómo se sobrepuso, eso es un tema completamente aparte, pero lo que vino después ya es lo que lo que vino. tocamos, ¿no? Así es, Cómo Irán, nos engañó a todos, a a todos. todos, Hay que a tener cuidado todos. con esto. Vamos a la última pausa y regresamos con el cierre de terreno de juego. Tiempo extra. Nuestros expertos comentan puntos finales para este episodio. Regresamos. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque de terreno de juego. Pues evitar la trampa no depende solo de las reglas, sino de la cultura que la sostiene. En el deporte, la transparencia, auditorías, dopaje, test de dopaje sistemático y una educación ética desde la formación, pues eh, contribuye mucho en evitar la trampa. No el mismo entrenador que a los niños no te barras así, oye, no Claro. agarres, no tienes que hacer esto, no te puedes ir, si estás corriendo, no te puedes ir por acá. O sea, el decirle a los niños cómo se practica el deporte, ¿para qué? Para evitar que cuando crezcan sean tramposos o hagan algún tipo de trampa. Los mismos entrenadores, ¿no? Los mismos Ajá. códigos de ética de los equipos, ¿no? De no aprovecharse de la trampa para poder avanzar y no darlo como un ejemplo, sobre todo en los equipos profesionales, donde pues se ha visto que la trampa está bastante penada, pero aún así sigue habiendo muchos equipos y muchos deportistas que siguen haciendo trampa. Ya lo comentábamos con el caso del entrenador Chauncey Billups, también de Terry Rozier de Miami Heat, muchos otros jugadores y muchos otros casos que sigue investigando el FBI en cuanto a esto de las apuestas, que tampoco, o sea, las apuestas no son malas. Lo malo es la gente que se empieza a meter para poder sacar raja de un lado o del otro. Y es ahí donde empiezan a hacer la trampa, ¿no? En el sector inmobiliario, ¿cuáles podrían ser estas formas de evitar las trampas, Rodrigo? Mira, yo creo que aquí es bien importante, Iram, y siempre está regulado, ¿no? Aquí en el tema inmobiliario hay asociaciones, ¿no? Por ejemplo, está el AMPI, ¿no? Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, ¿no? Que regula muchas de estas cosas, ¿no? Sobre todo para los asesores. Pero sí también, por ejemplo, siempre que vas a hacer alguna operación, siempre que va a estar, obviamente están los temas políticos, los temas obviamente de legales, del tema de revisar la propiedad, el tema de saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Cómo lo estás haciendo, si la propiedad está bien. Obviamente, hace rato platicábamos de este blockchain, ¿no? De este libro azul que se está formando, si es que a lo mejor ya va por ahí mucho más avanzado. Y es eso, ¿no? Blindar, era la palabra que quería decir hace rato, blindar todas estas operaciones, blindar todas estas cosas para que funcionen de mejor manera, ¿no? Hacerlo de manera correcta, algo que mencionabas ahorita y que yo creo que es la parte más fundamental, digo, se oye rara la palabra, la parte más fundamental de todo esto. Yo sé que no vivimos en un mundo de color de rosa, ¿no? Pero sí hacerlo desde las autoridades, desarrolladores, vendedores, evaluadores, todos los que estamos involucrados en este terreno de juego, hacerlo de manera correcta, Iram, ¿no? Voy a usar una palabra, Iram, que es un poco fuerte, pero dejar de prostituir el tema inmobiliario por todos lados, ¿no? Y hacerlo cada vez más fuerte, ¿no? Eso, creo que eso es como se está trabajando, como se está haciendo ahora las certificaciones, ahora necesitas permisos, ¿no? Necesitas estar, necesitas tener una capacitación, necesitas tener un certificado para vender. Entonces,
todo eso empieza a bloquear, a bloquear, a bloquear. ¿Se siguen dando situaciones? Sí, pero pues bueno, el tema es cada vez erradicarlo, ¿no? Más rápido, Iram, y hacerlo pues más fuerte. Claro. Pues como último comentario hay que decir que la cancha y el terreno deben de estar nivelados, ¿no? Si el piso está chueco, cualquier No. victoria en cualquiera de estos dos puntos en el deporte o en Ah, el terreno nivelado es puritita ilusión. Ya le pasó a Lance Armstrong y pasó también en los casos en los que hemos comentado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Todo Terreno de Juego Podcast. Pónganle aquí la campanita también, suscríbanse. Si llegaron hasta aquí, también pónganos sus comentarios. O sea, está padre que nos digan que escucharon el podcast. Oye, lo escuché, sí, pero pónganos ahí un comentario también para reforzar, para que sepamos y sintamos que nos está oyendo. ¿Alguna otra cosa, querido Rodrigo? nada más, Iram, hoy en día hay varias empresas que están haciendo las cosas bien. Hay muchos deportistas también que están haciendo las cosas bien y se están haciendo mucho más fuertes, porque al final, Iram, la gente, pues lo que busca, la gente, los inversionistas, los deportistas, lo que buscan, pues es la seguridad, Iram. La seguridad y ganar, pero ganar por la derecha. Él fue Rodrigo Correcto. Kamalich, yo fui Irán Marín, esto fue Terreno de Juego. Hasta la próxima. Este fue Terreno de Juego, el podcast donde el deporte y el tema inmobiliario son uno mismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, dale like, comparte y suscríbete.